Amados hermanos, una alegría grande poder encontrarnos de nuevo, como cada miércoles, como cada semana, para acercarnos, estudiar juntos la palabra de Dios, acercarnos al texto bíblico para entender mejor cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios tiene planificado para nuestro ser, para nuestra alma, para nuestro corazón. Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros y que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida de día en día y que de esa manera el gozo del Señor se transmita y se viva en cada uno de nosotros. Así es que les invito a que podamos juntos acercarnos al texto bíblico y podamos comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de tal manera que la palabra de Dios pueda enseñarnos. Quiero invitarles a orar para que pidamos a Dios que Él nos dirija en este día miércoles, ¿no es cierto?, para estudiar la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda traer tu palabra fresca a nuestra vida, esa palabra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos bendice, esa palabra que derrama gracia sobre cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias por todo lo que tú harás con nosotros al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos hoy día a mirar juntos en el texto de Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, donde culmina ya este día martes. Recuerden que venimos hace algunas semanas pensando en este día martes, ya está culminando, porque ya los días previos estamos muy cercanos a la crucifixión de Jesús, a todo este juicio engorroso, malintencionado, diría yo, para Jesús, y que los discípulos y que actúan en contra de aquello. Así es que les invito a pensar, a reflexionar en este texto bíblico que nos ayudará a entender mejor algunos hechos en la vida de Jesús. Este juicio inminente, ya el final está muy cerca. Cuando las cosas están llegando a su final, hay sentimientos encontrados. Hay sentimientos que de pronto pudieran crear en nosotros algunas expectativas que de pronto no las podemos alcanzar. En este caso, estamos llegando ya al final de la etapa del ministerio de Jesús y claro, también al final de su vida. Por lo tanto, esto ya en la vida de un ser humano, ¿no es cierto?, y Jesús lo era también, produce... No en el caso de Jesús temor, pero tal vez nostalgia. Tenía que dejar a sus discípulos. Ya era el tiempo de comenzar a prepararse para retornar al Padre, pero esta nostalgia se convierte también, por supuesto, en esa alegría, en esa satisfacción de saber que Él volvía al Padre desde una perspectiva humana. Eso entonces es lo que produce este capítulo. Y aquí estamos ya en el último de los discursos de Jesús y que dirige, ¿no es cierto?, una denuncia hacia los escribas, hacia los fariseos y que termina con el ministerio público de Jesús. Ahora bien, hay consenso entre muchos de los comentaristas y teólogos acerca de este pasaje bíblico que este es un pasaje más complejo de los cuatro evangelios, ¿ya? Y habrían por lo menos tres cosas que lo harían complicado. Por un lado, su contenido escatológico, ¿no es cierto? Es decir, el sentido de lo futuro, el escatos, ¿no?, mirar hacia el futuro. También su mirada y su naturaleza apocalíptica, final, compleja, dramática, ¿no es cierto?, en todo ello. Y por otro lado, estos dos elementos se entremezclan con la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Así es que vamos a mirar esto desde esas tres perspectivas. Este contenido exclusivamente escatológico, ¿no?, de este griego escatos, como dije recién, que trata de las últimas cosas, de estas cosas que han de venir y para las que hay que estar preparados. Nosotros sabemos que el Señor viene.
Y al saber que el Señor viene, debemos entonces estar preparados para ese día. No debe asombrarnos la venida del Señor. Para los creyentes del primer siglo, esto era realmente de pronto un misterio. Un misterio tal que el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, les habla acerca de ellos, de este último tiempo. No necesariamente de la crucifixión de Jesús, sino de la preparación para el retorno del Mesías a la tierra. Y nosotros también, hoy día, debemos estar preparados para eso. Y el creyente en general debe estar preparado como si el Señor viniera ahora. Como si el Señor viniera ahora, ¿no? Aunque tal vez no alcancemos a verlo. Así es que este contenido escatológico, ¿no es cierto?, que trata de estas últimas cosas, lo hace en este sentido un poco de predicción, de saber, de esta profecía, de presentar lo que ha de venir, el cómo han de ocurrir algunas cosas y que eran, por lo tanto, importantes. Esto tenía una incidencia también en la historia de la nación de Israel, en la historia del pueblo de Israel. Y ahora, el concepto historia, ¿no es cierto?, el concepto historia en lo no cristiano tiene a lo menos algunas cosas que son importantes. La historia tiene un elemento cíclico, ¿no?, un principio y un final, tiene un elemento cíclico, y que además la historia se repite. La historia va dando vuelta. Hoy día es y mañana vuelve entonces a este concepto. También está en la historia humana, ¿no es cierto?, el concepto de la historia como algo caótico, que habla de un fatalismo, que no hay esperanza, que no hay nada en lo que nosotros podamos ver. Así es la historia de la vida, así es la vida. Muchas veces expresamos eso. Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? La historia es así, ¿no? Es fatalista. Hay un concepto muy antiguo, ¿no es cierto?, que decía que el que nace chicharra muere cantando. Es decir, el que nace pobre muere pobre, el que nace delincuente muere delincuente, el que nace, en fin, con algunos conflictos, así será su final, ¿ya? El que nace así, muere así. Por lo tanto, ¿qué más se le va a hacer? No se puede hacer otra cosa. Así que está este concepto caótico de la historia, fatalista, ¿no? Y por otro lado está ese concepto de el progreso inevitable de la historia. La historia va en este progreso, en este avance también, ¿no? Y que conduce de alguna manera a un concepto utópico de lo que nosotros tenemos. Ahora, en contraste con eso, Jesús nos presenta un concepto de la historia en la cual Dios es soberano. Dios tiene control de la historia. Él tiene un propósito definido y lo está llevando a cabo, ¿ya? En la historia, ¿ya? En la historia, dentro de la historia humana, y ese propósito de Dios que está inserto dentro de esta historia, ¿no es cierto?, tiene también una consumación final. Tiene un término, tiene un tiempo final. Y dentro de esta historia cristiana, dentro de esta historia de Jesús, hay un concepto de juicio, ¿no? Y que producirá la gran separación entre los justos y los injustos. Así está delimitada esta historia desde lo cristiano, desde lo escatológico, ¿no es cierto?, para nosotros hoy día. Entonces, esta consumación de los siglos, ¿no?, el final de los siglos, que siendo un evento futuro, ¿no?, y a veces con elementos no bien definidos en el medio, pero que podemos llegar a una interpretación de los mismos. Así es que está ese concepto de lo escatológico, pero está este otro concepto de esta naturaleza apocalíptica, es decir, esta revelación, ¿ya? La revelación de Dios, el cómo Dios revela, ¿no es cierto?, al hombre, al ser humano, lo que ha de pasar, cómo Dios trae a la vista del hombre, ¿no es cierto?, cómo Dios acerca al hombre esto que va a acontecer, que va a ocurrir, ¿no? Así es que generalmente esta metodología, podríamos llamarlo, ¿no es cierto?, de la literatura apocalíptica se usa para hablar de esto,
¿no? Para hablar de la escatología. Así es que es ahí. Y quizás sí el principal de los problemas en esta interpretación de este pasaje bíblico está más bien dirigido a lo menos dos eventos futuros que describe este pasaje bíblico. Uno es la destrucción de Jerusalén y lo otro es la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Es decir, aquí están estos dos elementos planteados y eso hace que este pasaje bíblico sea un poco más complejo de poder entender, de poder comprender. Es decir, por un lado, estos dos eventos futuros, la destrucción de Jerusalén y también el hecho de la segunda venida de Jesús, y que aunque están separados por un lapsus de tiempo, ¿no es cierto?, para algunos muchos años, para otros desde la perspectiva de Dios nada de tiempo, ¿no? Pero sin embargo son muy, muy similares y tienen cada uno de ellos una enseñanza para nosotros, una forma de educarnos, ya para que nosotros podamos entendernos. Ahora, el propósito de este pasaje bíblico no está en el hecho de satisfacer la curiosidad de los discípulos en cuanto a estos eventos futuros. No es ese, sino más bien está dentro de un concepto, diríamos, misionológico, ¿ya? En un concepto misionero que persigue, que advierte, ¿no es cierto?, que en los últimos tiempos habrían acontecimientos complicados. Vendrían, por ejemplo, falsos mesías, cada uno con una expectativa distinta, planteando una nueva expectativa acerca del reino de Dios y acerca de lo que habría de acontecer, acerca de lo que habría de venir. Por lo tanto, estaban estos elementos que se daban, ¿no es cierto?, en cuanto al retorno del Señor. Y vivir cada día en la expectación del retorno del Señor, estar preparados, estar atentos, estar vigilantes, esto estaba llevando allí. Así es que habría que ser muy buenos mayordomos, ¿no? Muy buenos mayordomos para estar al tanto de esta venida del Señor por nosotros. Así es que el pueblo escogido de Dios, ¿no? El pueblo escogido de Dios, Israel, vamos a llamar humano, Israel según la carne, que no cumple el propósito misionero de Dios, este propósito misionológico de Dios, de alcanzar al mundo con el Evangelio, con las buenas noticias. Este Israel que no logra. Por eso que yo creo que es importante, hermanos, hacer esta diferencia entre lo que es Israel como nación, como pueblo, ¿no? Y pensar que si bien es cierto hay promesas hechas para Israel y promesas que Dios cumplirá, ¿no? Sin embargo, no olvidemos que también hay una diferencia con este Israel espiritual que sí cumple con las expectativas y con el propósito misionológico de Dios. Este Israel que Dios conforma de estas dos naciones, tanto del Israel natural, de la carne, podríamos llamar también, ¿no es cierto?, como diría el apóstol Pablo, que creen en Cristo, y de estos gentiles que creen en Cristo se conforma entonces este Israel espiritual. Y este Israel espiritual es el que logra cumplir el propósito misionero de Dios, ¿ya? Este propósito misionero de alcance universal, ¿ya? De alcance universal, es decir, que va más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Ahora, tanto Marcos como Lucas también tratan este material o esta enseñanza que encontramos en el capítulo 24 de Mateo. Sin embargo, hay algunas diferencias y vamos a verlas en algún momento tal vez. Así es que vamos al fondo, al meollo del asunto, diríamos, ¿no es cierto? Y en los textos 1 al 3 de este capítulo 24, quiero leerlo, dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjense que los edificios del templo, ¿ya? Quiero hacer aquí un paréntesis pequeño. Como lo mencioné en otra oportunidad, cuando hablamos del templo, no estamos hablando solo del lugar de reunión, como por ejemplo donde nosotros estamos aquí, o donde yo estoy aquí entregándoles este estudio de la palabra del Señor. No está referido, cuando hablamos del templo, no está referido solo al lugar de adoración, como nosotros lo conocemos hoy día, sino que se refiere a toda la propiedad del templo, ¿ya? Si nosotros miramos y estudiamos un poco, vamos a darnos cuenta que el templo de Jerusalén era una propiedad muy grande que contenía distintos edificios que cumplían distintas funciones, y entre ellas, ¿no es cierto?, estaba el lugar donde se reunían, donde estaba el altar del incienso, donde estaba el atrio de los gentiles, donde estaba el atrio de los judíos, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Era una parte de ellos. Así es que cuando hablamos del templo aquí, ¿no es cierto?, estamos hablando de aquello. Ahora, dice el texto bíblico que se acercaron cuando Jesús ya salía, es decir, cuando Jesús estaba yendo, tal vez llegando al atrio de los gentiles, ¿no es cierto?, se acercan los discípulos, ¿ya? Se acercan los discípulos para hablar con Jesús. Es posible, ¿no es cierto?, que en este momento Jesús estaba, insisto, saliendo del templo, tal vez en el patio de los judíos, el patio de Israel, como podrían llamarle algunos, o lisa y llanamente en el mismo patio de los gentiles. Así es que se le acercan los discípulos para hacer esta pregunta. Algunos dicen incluso, algunos dicen que tal vez Jesús nunca entró en el templo mismo, ¿ya? Si nunca entró en el lugar santo, mucho menos en el Santísimo, como hombre, ¿ya? Entonces, así es que se habla de esto. Es decir, hay una pregunta hacia Jesús. Y aquí es donde se desarrolla este evento. Ahora, recordemos que este templo en el cual hace referencia Mateo, estaríamos hablando del tercero de tres, ¿no? Este era el tercer templo que fue construido sobre el monte Moriah en Jerusalén. Recuerden que el primer templo fue construido por Salomón, aproximadamente por allá, por el año 950, 900 y algo, ¿no es cierto?, y que está escrito en Primera de Reyes, y que fue destruido por los babilonios en el año 587. El segundo, que tenía una calidad, por decirlo así, bastante menor, fue edificado en el tiempo de Zorobabel y fue dedicado aproximadamente en el año 515 a.C. Y eso está en el libro de Edra. Y este templo fue construido por Herodes el Grande. A este templo se refiere, ¿no?, que comienza aproximadamente en el año 20 antes de Cristo, ¿no?, antes de Cristo, y que termina su construcción total. Porque recuerdo otra vez, ¿no es cierto?, que estamos hablando de todo el lugar, ¿no? Se reconstruye, se termina allá por el año 64 aproximadamente, es decir, unos 6 años más o menos antes de su destrucción. Así es que este templo, que es considerado una de las maravillas de su tiempo, ¿no es cierto?, Josefo, por ejemplo, lo describe de un tamaño enorme, dice, con bloques de mármol. En realidad lo que Herodes hace es congraciarse con el pueblo judío, y al querer congraciarse con ellos, él empieza esta construcción de una manera esplendorosa, ¿no?, que llenaría mucho aquello para ellos. Ahora bien, el texto bíblico dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Jesús le dijo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Ya?
¿qué habrá? Entonces, el versículo 2 dice, respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, no quedará nada de este templo. Esta es una profecía, ¿no es cierto?, que amplía un poco lo que Jesús había dicho anteriormente en el texto 38 del capítulo 3. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, ¿no es cierto? No solamente sería derribada, sino que no quedaría nada con ella, ¿no? Sería desierta, sería arrasada, ¿ya? Arrasada hasta el suelo, no quedaría nada, ¿no? Entonces, Jesús advierte aquello. Ahora, y esto entonces daría lugar a lo que iba a acontecer. La destrucción del templo sería obviamente de manera definitiva, para siempre. Nunca más podría levantarse, ¿no? Marcaría, por decirlo así, esto marcaría una etapa en el plan de Dios, ¿ya? De este plan eterno de Dios. ¿Para qué? Para dar lugar a otra mucho más especial, más eficaz, y que sí cumpliera, como dije anteriormente, que sí cumpliera el propósito de Dios, este propósito de alcanzar a otros con el Evangelio, y que se cumpliera lo que Jesús había dicho a la mujer samaritana: mujer, la hora es y ahora es cuando los que adoren a Dios lo adorarán donde quiera que estén, no en un lugar físico determinado nomás, ¿no?, sino que lo adorarán donde estén, como nos ocurre a nosotros producto de esta pandemia. Yo estoy aquí en el templo solo, ustedes están ahora en sus casas y están viendo este estudio. Estamos adorando a Dios, ¿no?, en el lugar donde estamos. Es cierto que el templo constituye un lugar interesante donde nosotros anhelamos estar, inclusive deseamos estar aquí para adorar a Dios, pero no es el único lugar, ¿no? Entonces, podemos adorar a Dios en todas partes. Así es que comienza esta etapa distinta de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, que es mucho más eficaz. Este Israel espiritual, del cual usted y yo somos parte, ¿ya? Este Israel espiritual que es capaz de cumplir, como dije, este desafío misionológico de Dios, esta tarea misionera de Dios. Ahora, cuando el emperador Tito, ¿no es cierto?, el general Tito, quiere destruir Jerusalén, en realidad no estaba tanto el hecho como destruir todo. Sin embargo, los judíos resistieron tanto la destrucción del edificio, del templo y de sus lugares adyacentes, que esto enardeció a Tito, ¿no? Lo enardeció y llevó entonces a que en su furia, ¿no?, él mandara destruir totalmente, que no quedara nada, ¿no? Entonces, esto es más o menos como ocurre con los macabeos, ¿no es cierto?, con el levantamiento macabeos en este periodo intertestamentario, en este periodo macabeo donde se levantan también para defender el culto a Jehová. Así es que allí estaba, no quedaría piedra sobre piedra. Ahora bien, la pregunta de los discípulos tiene algunos elementos interesantes. Y la primera de ellas es: ¿cuándo tendría lugar la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo sería? Este afán del ser humano, fíjese que esto es muy natural en las personas, querer saber lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Este deseo de saber el futuro, de conocer el futuro. Pero recuerde usted, el futuro solo lo conoce Dios. La segunda cosa que ellos piden y preguntan, ¿no es cierto?, en esta pregunta, es: ¿qué señal habría de la venida de Jesús? De esta segunda venida. ¿Cuáles serían las señales? ¿No? Y la tercera pregunta, ¿no es cierto?, que está inserta allí, es: ¿qué señal habría del fin del tiempo, del fin del mundo? ¿No?
De esto se ha especulado a través de todos los tiempos, ¿no? La gente queriendo saber cuándo ocurrirán estas cosas, cuándo pasará esto, el fin de los tiempos. Entonces, en la mente de los discípulos podría estar esto como un evento muy cercano uno con el otro, e incluso podría ser un evento simultáneo, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿cuándo tendría lugar? ¿Cuándo se va a destruir? ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Ya? Pero, ¿cuáles van a ser las señales antes de que esto ocurra? ¿Y qué señales habrían de la venida del fin del mundo? Ahora, en el versículo 3, en la segunda parte de este versículo, el texto dice, y lo que ellos preguntan, ¿no? ¿Cuándo serán y cuándo ocurrirán y qué señal habrá de tu venida? ¿No? ¿Cuándo ocurrirá? ¿No es cierto? ¿Y qué señales habrán de la parusía? En este sentido de presencia, de estar al lado de, ¿cuándo es que regresarás? ¿Cuándo es que serás visible? ¿Cuándo es que serás presencialmente presente? Valga la redundancia tal vez, presente con nosotros. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿No? Entonces, llega a ser el anhelo del corazón. Ya Jesús había hablado de que era necesario que Él se fuera, que Él padeciera y se fuera. Pero ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cuándo será el tema de tu venida? ¿Cuándo ocurrirá esto para nosotros? ¿Qué vamos a tener? ¿No? Entonces, esta referencia acerca del fin del mundo, ¿no? Y el fin del mundo, ¿cuándo será tu venida y el fin del mundo? Es esta expresiones, ¿cuándo termina este proceso? ¿Cuándo acaba? ¿No? Lo que sí sabemos que la escatología judía, en su escatología, ellos entendían que el Mesías traería una consumación del siglo y daría comienzo a otro, ¿no? Un término del siglo. Aquí, cuando hablamos término de siglo, no estamos hablando de este cronos, ¿no? Que nosotros conocemos y que hemos hablado en otro momento, ¿no es cierto? Que nos marca el tiempo, que nos marca la hora, como un reloj que nos marca la hora, ¿no es cierto? Y que nos ayuda a nosotros a ver esto desde una manera que a veces podemos no entender. No tiene que ver con el cronos, tiene que ver con el kairos de Dios, con los tiempos de Dios. ¿Cuándo será el fin del tiempo de Dios, de esta era, de este tiempo, ¿no? De este momento, de este minuto, de este acontecimiento que estamos viviendo ahora? Porque el Señor estaba ahí, ¿no? ¿Y cuándo dará comienzo al siglo venidero? ¿Ya? Así es que podemos desprender del texto 3 de Marcos. Fíjese que quiero llevarles a Marcos porque Marcos nos hace una aclaración interesante aquí y que puede ayudarnos a entender un poco esto, ¿no? Marcos en el capítulo 3, el versículo 3 dice lo siguiente. Entonces dijo, Marcos 13, perdón, Marcos capítulo 13, versículo 3, dice lo siguiente: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Aquí Marcos nos agrega, ¿no es cierto?, un hecho interesante que en representación, diríamos, en representación de los 12, ¿no?, son Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, quienes le hacen esta pregunta. Ahora bien, en la primera parte de esta introducción que Jesús hace, los versículos 4 al 14, se les advierte a los discípulos de no dejarse llevar por las señales, por un lado, y por los falsos profetas, ¿ya? No dejarse llevar ni por las señales ni por los profetas, porque todo eso tiene que venir antes que sea el fin del mundo. Todo eso ha de acontecer, ¿no? Pareciera ser que Jesús aquí incluye a otro grupo que también eran judíos, ¿no? y que eran parte de la vida de los judíos,
Y que parece que Jesús aquí quiere resaltar a estos, ¿no? A los celotes. Los celotes era un movimiento político nacionalista, muy nacionalista, ¿no? Y que fueron una parte, la parte más violenta del judaísmo de su época, ¿no? Eran una fracción muy violenta, ¿no? Y cuando ellos se enfrentan con los saduceos, con los fariseos, ¿no? Los enfrentan de manera fuerte, eran extremistas, vamos a decir, ¿no? Eran extremistas, y por lo tanto ellos buscaban la manera de organizar al pueblo, de levantarlo de manera violenta para expulsar a los romanos, para echar a los romanos, ¿no? Al estilo de los macabeos, levantarse en defensa. Y ocurrieron muchos intentos en ese sentido, ¿no? Ocurrieron muchos intentos. Hubieron 2 guerras entre judíos y romanos, la guerra del 66, 70, ¿no es cierto? Y la del año 132, 135 aproximadamente. Durante esos disturbios, durante esos problemas, durante esos levantamientos, ¿no? Se levantaron profetas falsos, quienes pretendían hablar en nombre de Dios. Entonces, hay una palabra de Jesús aquí en el texto 4 que es muy importante. Jesús le dijo, mirad, ¿no? Mirad es un verbo griego que lo que hace es demandar una atención vigilante. Poner atención, pero estén atentos, estén vigilantes. Hermanos, hoy día, en los tiempos que nosotros vivimos, tenemos también que estar vigilantes, atentos a los acontecimientos del mundo. Pero estas cosas tienen que ocurrir. No es que van a ser evitables. Muchas de ellas, y cada una de las que han sido profetizadas por la palabra de Dios, son cosas que ocurrirán. Pestes, hambres, guerras, levantamientos de hijos contra los padres, de padres contra los hijos, maleantes, asesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas han de ocurrir, pero aún no es el fin, ¿no? Entonces, mirar tiene que ver con eso, con este imperativo de estar atento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estamos atentos, lo que dice el versículo 5, fíjense, porque vendrán muchos en mi nombre, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ¿no? Mirad, estén atentos, estén vigilantes, porque vendrán muchos diciendo que me representan, diciendo que hablan en nombre mío, por lo tanto estén atentos y lograrán engañar, es decir, que significa desviar deliberadamente, ¿no? Y aquí podemos apreciar, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Gálatas, o de Galacias, ¿no es cierto?, en la epístola de los Gálatas, a estos hermanos a quienes el apóstol Pablo escribe, ¿no?, con mucha fuerza y con mucho ímpetu, diría yo, ¿no?, cuando él les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos de Galacia, dice Pablo, ¿quién los fascinó? ¿Quién les compartió una historia tan atractiva, tan hermosa a los ojos de ustedes, que los fascinó, que los atrajo, que los dejó, perdónenme la expresión, pero boquiabiertos, ¿no? Que los dejó así expectantes? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los cautivó? ¿Quién logró cautivar el corazón de ustedes? A ustedes, ante cuales dice Cristo fue presentado, a ustedes, ante cuales Cristo ya fue presentado como el crucificado.
como aquel que dio su vida. ¿Cómo puede venir alguien a fascinarlos? ¿Cómo puede venir alguien a contarles algo tan extraordinario que ustedes olvidan? Que Cristo, el crucificado, el resucitado, fue presentado de manera transparente, clara ante ustedes. Hermanos, hoy día también nosotros tenemos que presentar a Cristo de manera clara, de manera diáfana, transparente, de tal manera que a nadie le quepa duda de que Cristo es el Señor y de que Dios le levantó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que volverá por su iglesia, promesa que Él hizo para nosotros. Entonces, ¿quién nos fascinó? A ustedes, dice. Y luego dice, tan necios son, estoy leyendo todavía en Gálatas, tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, es tan grande la necedad. Es tan grande lo que lograron hacer ustedes que habiendo empezado una vida espiritual, que habiendo empezado una comunión con Dios, que habiendo gustado del don de Dios, que habiendo gustado de la salvación, ahora se apartan de ella. ¿Cómo es posible? Entonces, el Señor Jesús también está diciendo aquí, dice, mirad, pongan atención, pongan cuidado, pero pongan cuidado para que nadie los engañe, para que nadie los engañe, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y aún a muchos engañarán, es decir, desviarán deliberadamente, con apariencia de verdad, ¿no? Con apariencia de verdad. Simplemente Jesús les advierte estas señales que muchos citan, de las que muchos hablan, ¿no? De las que muchos... Simplemente Jesús dice, estas son cosas que vendrían. Pero aún no es el fin. Mira lo que dice el texto 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto va a pasar. Todo esto va a ser así. Pero el tiempo del fin no ha llegado, ¿no? Estos dolores de los que tendrían que ser perseguidos vendrán, tendrían que ser necesarios, lamentablemente, por la persecución. Pero aún no es el fin, dice. Luego dice el versículo 6, mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis, ¿no? Aquí se refiere más bien a desviar los ojos. Mirad que no os turbéis, que cuando estén mirando no se equivoquen, no se confundan. Tengan cuidado. Hermanos amados, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener la precaución de que al estar mirando la palabra de Dios, esta palabra bendita de Dios, no nos desviemos, no nos confundamos, no nos equivoquemos, porque estas cosas tienen que ocurrir, van a ocurrir. Por lo tanto, esto no nos debe llevar a una turbación, a tener miedo. No tengáis miedo. No tengamos miedo de aceptar que aunque este tiempo sea difícil, el Señor vendrá por nosotros. No nos turbemos. Luego los versículos 9 al 12, fíjense ustedes, nos habla aquí del precio que significa seguir a Jesús. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El costo, el precio de ser discípulos, ¿no es cierto? Aquí describe con tremenda precisión lo que los mismos discípulos habrían de sufrir.
pero aún no era el fin. Y fíjense qué cierta es esa palabra, porque el fin no llegó cuando los discípulos fueron muertos, colgados en un madero, cuando los discípulos fueron aserrados, cuando los seguidores de Jesús fueron muertos en la arena romana. Fue lamentable, pero estaba escrito, era el costo de renunciar o no a su fe. Ellos decidieron creer, ¿no? Ellos decidieron creer. Entonces, esta expresión de amor de los discípulos, por amor ellos soportaron aquello, soportaron todas estas pruebas, todas estas tentaciones, las soportaron por amor, por amor. Pero dice el texto 13, ¿no? Texto 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjense que aquí hay algo que tenemos que dejar en claro, porque algunos usan mal este texto y el de Apocalipsis. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y algunos dicen, ¿ve que uno se puede caer en el camino? ¿Ve que uno puede perder su salvación? Hermanos amados, no es eso lo que el texto está enseñando. No es eso lo que la palabra de Dios está enseñando para nosotros hoy día. No es así. Lo que el texto está diciendo es que a pesar de esas cosas, a pesar de esos momentos complejos de la vida, nosotros debemos mantenernos firmes y seguir perseverando hasta que ocurra una de dos cosas. El Señor venga o nosotros vamos a su presencia. En ese sentido está esto de el que persevere hasta el fin. ¿Se fija? El que persevere hasta el fin, ¿no? Viene de un griego, de un verbo griego que significa permanecer, soportar, ¿no? Aquellos que sean capaces de soportar todo lo que venga, ellos son los salvos. Los que son capaces de soportar, no los que en medio del camino abandonan, no los que en medio de la tormenta se tiran al mar, no los que en medio del conflicto simplemente abandonan a Dios, no. Son los que perseveran hasta el fin, los que demuestran de esa manera que son salvos. De esa forma, nosotros demostramos nuestra salvación. Entonces, pasamos todas estas tribulaciones, pasamos todas estas crisis, todos estos conflictos, hasta el fin, ¿no? Que podríamos decir, es hasta el fin de la persecución o hasta el fin de la vida, porque en medio de la persecución se puede perder la vida. Pero el que persevere hasta el fin, ese llegará. La raíz de este verbo es la misma raíz para la paciencia, ¿no? Y que la paciencia y la perseverancia son estas virtudes que encontramos en la palabra del Señor. La paciencia, soportar pacientemente, como diría el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Lo soporté en medio de la crisis. Soporté la crisis misma y esperé a Jehová. Soporté el dolor, soporté la prueba y esperé hasta el final. La paciencia, ¿no? Que en nosotros es una virtud que debemos procurar cada día. Amados, si ustedes se dan cuenta, entonces, estos acontecimientos, estas cosas que habrían de ocurrir en el pueblo de Israel, este Israel espiritual, el cual debía pasar por estas dificultades, el cual debía pasar por estas pruebas, nos advierte a nosotros que tenemos que estar atentos,
y que no tenemos que turbarnos, porque aún no es el fin. Como diría el otro texto, esto simplemente es principio de dolores. Dios nos ayude a que nosotros podamos soportar hasta el fin. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra y toda la gloria. Te rogamos, Señor, que tú afirmes nuestra fe, aumenta nuestra fe, para que podamos soportar en el día malo. Antes que vengan los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que cuando vengan las dificultades, que cuando vengan las pruebas, recordemos que tú eres el Señor, el Dios grande y soberano, por siempre y para siempre. La honra y la gloria son para ti. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.